Solo aclaro. Vamos a explicarle a mi camarada el asunto del muro. Y antes de que venga algún ofendidito, aclaro. Yo no hice las reglas, solo las estoy explicando. Armando Saucedo y Alejandro Flores, que forman parte de ese círculo, pertenecen a una secta que habla sobre la cuestión del muro. En primates cercanos al ser humano, como lo son, por ejemplo, los chimpancés, la edad de la hembra es muy importante. Entre primates, las hembras más codiciadas y las que el alfa reclama para sí son las hembras maduras. Y son las más codiciadas porque ellas ya han demostrado en los hechos que pueden tener hijos sanos y que también pueden sostenerlos. En el caso de los seres humanos la cosa funciona un poco diferente. A diferencia de los chimpancés que pueden seguir quedando embarazadas hasta muy poco tiempo antes del final de su esperanza de vida, las hembras humanas dejan de ser fértiles como a la mitad de su esperanza de vida. Y ese asunto ha seleccionado las preferencias de los hombres. Si un grupo de hombres tuviera por instinto la inclinación de copular con hembras que pasan de cierta edad, no podrían tener hijos y en consecuencia su inclinación sobreviviría muy pocas generaciones. Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es que simple, o sea, imagínense, a mí me gustan mucho estas analogías de los changuitos, ¿no? Y estas analogías de los changuitos explican muchas cosas, ¿no? O sea, en algún punto de la evolución hubo un changuito que le gustaba jugar con víboras y había otros changos que les tenían miedo a las víboras. Entonces, un changuito, al jugar con víboras, resultó que se murió. Entonces, ese changuito no dejó descendencia, por lo tanto, los que le tenían miedo a las víboras dejaron descendencia y por eso nosotros le tenemos un miedo automático a las víboras. Así de simple, y así puedes explicar un chingo de cosas. Entonces, efectivamente, si los hombres con esas inclinaciones y esos deseos por mujeres mayores, pero como esas mujeres no les dejaron descendencia, pues ese gusto no se heredó a las siguientes generaciones. Así de simple. De una campana de Gauss, a nadie le gustan las viejas. Ahora, pensemos en el otro extremo. Las jóvenes muy jóvenes tienen también sus desventajas. Al igual que las viejas tienen el problema de que sus embarazos son embarazos de muy alto riesgo. Entonces, ponte a un grupo de hombres que tienen la inclinación de copular con jóvenes muy jóvenes. En este caso podrían reproducirse exitosamente muy pocas veces y también con el paso del tiempo la inclinación se iría mermando. Por eso, salvo excepciones propias de una dispersión gaussiana, también a nadie le gustan las niñas. Pero tú me dirás, maestro Cuy, hay gente a la que le gustan los infantes y hay gente a la que le gustan los ancianos. Y yo te diré, en efecto, hay siempre un pequeño sector que se va a los extremos de la curva gaussiana. Esos casos se llaman desviaciones y por eso a ellos en concreto los llamamos desviados. Algún desviado por ahí. Sí, muy a tono, ¿no? Esto de los desviaditos. Sí, o sea, en el general de la población, pues hombres les gustan las mujeres, los demás son desviados. ¿Por qué? Porque, pues, como aquí mi compa lo explica efectivamente con esta maravillosa gráfica, inclusive aplica para el gen gay, ¿eh? O sea, si existiera un gen gay, no se reproducirían. No habría descendencia de eso, ¿sí? Parte de las personas que obviamente van a representar la mayor parte del mercado sexual van a caer en la zona del medio y entonces van a demandar más fuertemente a las hembras que estén a la mitad de su periodo reproductivo. Y tú me preguntarás, maestro Cuy, ¿y por qué justo a la mitad de su periodo reproductivo? Y yo te responderé, porque justo a la mitad se está más alejado de esos dos fenómenos indeseados. Demasiado jóvenes es riesgoso y demasiado ancianas también es riesgoso. Esa es la razón por la que el pico se encuentra a los 20 y pocos. Entonces una mujer dirá, yo tengo 45 y sigo ligando. Sí, mija, pero tú ya no eres el producto estrella. La demanda se encuentra en el centro de la campana de Gauss y tú estás yéndote a uno de los extremos. Y el mercado en donde te puedes colocar va a ser obviamente menor. Y la edad de consentimiento. Eso es un pinche constructo social. Es que este güey venga y diga, eso es un constructo social, güey. Solo habla del ignorante, que es sobre el desarrollo de los infantes. Ok, contestando a tu pregunta, precisamente para evitar los riesgos que implica embarazarse a los 12, entró la construcción social. Se es mujer a los 15. Y que conste que la regla no la hice yo. Si has ido a una fiesta de 15 años, de eso se trata toda la fiesta. Ya no eres una niña, te damos tu último juguete, te presentamos ante la sociedad como una mujer, entras en el mercado de casaderas, ya... Es un ritual, es cierto. Es el ritual de mujer, de niña a mujer. Y se han perdido mucho los rituales de niño a hombre. Deberíamos retomarlos. Generalmente, como en las tribus africanas, debías salir a cazar y regresar con la piel de un león.
No sé cuál sería el equivalente hoy en día en esta cultura, pero yo digo que deberíamos retomar los rituales de iniciación masculinos. Puedes empezar a bailar con tus amiguitos que son los chambelanes. Y son 15 porque una parturienta de 16 tiene muchos menos riesgos que una parturienta de 12. O sea, no sé si captes, la edad en la que se pasa de niña a mujer es una construcción social, como dice Mr. G. Y esa nos la inventamos precisamente para minimizar los riesgos de las parturientas de 12 años. Y yo veo que te angustia mucho el asunto de las quinceañeras. Yo no hice la regla, pero igual te la explico. Algún límite inferior había que poner en el mercado de las casaderas. Y poner el límite, por ejemplo, a los 12 años era poner en riesgo la vida de las mujeres, porque las parturientas de 12 años tienen riesgos. Y ponerlo a los 20 entorpecería el flujo de alianzas, bienes y prestigio que implica el matrimonio. Por eso se llegó al consenso, que es un constructo social, de ponerlo a los 15. Aunque hoy en día la edad legal sea 18, durante mucho tiempo las mujeres han estado casando a los 15 y con hombres mayores que ellas, puesto que antes la prioridad era tener muchos hijos y mucha descendencia. Ahora con el lavado de cerebro y la cultura woke de que quieren reducir la población a punta de lavado de cerebro y ideología, cobra sentido que incluso todos desde niños sabemos, las mujeres, las niñas maduran antes que los hombres. Las niñas maduran antes que los niños, las mujeres maduran antes que los hombres. Y esto tiene que ver con el proceso de que inclusive sus órganos sexuales maduran antes. Y su nivel y todo lo que tiene que ver. Porque desde antes se venía usando que de 15 a 20 años eran las edades en las que tomaban marido. Puntalaba precisamente en la costumbre de presentar en sociedad a las chicas cuando cumplían 15. Para eso sirve la fiesta, para lograr consenso. Y precisamente tan es un constructo social que a ti te parece escandaloso que una quinceañera entre al mercado de casaderas, porque tú ya eres parte de otro consenso que lo pone a los 18. Y esa es la razón por la que te atreves a calificar de ignorante a Mr. G, al tiempo que calificas de enfermizo que una mujer entrara al mercado de las casaderas a los 15 y no a los 18, cuando en realidad es un número más o menos arbitrario sobre el que hay un consenso. ¿Capisci o no capisci? Para estas personas, una niña de 15 o 14 años es más deseable que una mujer de 30 o 35, lo cual es enfermizo. Entonces, ¿por qué las quinceañeras, aún a pesar de tener un valor bajo en el mercado amoroso, son más valiosas en ese mercado que una de 45? A una parturienta de 16 le quedan idealmente unos 15 años de fertilidad con riesgos moderados, mientras que a una de 35 le quedan muchos menos años y además con alto riesgo. Por eso la gráfica empieza a los 15. Lo que sucede es que tú no sabes interpretar gráficas. La gráfica no dice que hay que casar a las chicas a los 15. La gráfica no dice que las de 15 son mejores. Lo que dice es que cuando las quinceañeras entran al mercado de casaderas, porque ese es el momento en el que se las presenta en sociedad, tienen muy poco valor en ese mismo mercado. Por ejemplo, la mayoría de los países hablan de los 18 años como la mayoría, pero hay países en los que se separa hasta los 21. Ok, la mayoría de edad también es un constructo social. Sí, y la mayoría de edad, en muchos casos, en muchos países, pues aplica más que nada para alcohol y cigarrillo. O sea, inclusive, sí, enfermizo, digamos, supongamos, démosle la razón un poquito al otro tipo, ¿no? Les están enseñando en las escuelas a tener sus primeras experiencias sexuales a temprana edad, con un carajo. Y velo hoy en día, hasta en las películas y en las series de Estados Unidos, los adolescentes son bien cachondos. En México, pues un poquito más, los tenían como que, pues, no sé si para bien o para mal, pero retacados con un poco de miedo y de, no la vayas a embarazar y esto, y riesgos y la chingada. Y no porque andes caliente quiere decir que tengas que meter el pito. Pero aún así hay embarazos a todas edades. Entonces, la mayoría de edad para casarse igual y no la respetan para tener sexo. O sea, ¿qué más da? ¿Ves cómo en el fondo sí lo entiendes? En conclusión, esta gente es mentirosa, culera, hipócrita y muy peligrosa para los menores de edad. Nos llamas peligrosos, pero nosotros no somos quienes andamos defendiendo una educación sexual en la que se pretende enseñarle a niños de 7 años a pulir la espada. Justo a lo que me refería, ¿no? O sea, estos progres están, o sea, aquí estamos explicando una idea, pero malditos progres están intentando sexualizar a los niños. Pero bueno, un placer, saludillos, nos vemos a la próxima.